Ya, ahora sí. Ya. Informaciones varias. No. Yo creo que esta semana vamos a tener corregidas las pruebas, revisar las pruebas y corregidas, así que espero pronto subirle las notas. Falta creo que una pregunta por revisar, ¿no? Así que yo creo que ya estamos dentro del tiempo y yo creo que dentro de esta semana ya vamos a tener las notas. El control, nos hemos demorado un poquito más en revisar los controles. Ahí está, yo creo que también dentro de estos días vamos a revisar, yo la voy a ayudar a revisar el control 7, ¿ya? Así que también, ojalá dentro de esta semana también le tenga todas las notas de los controles. Yo ya le subí las pautas, y apenas tengamos la I2, yo le voy a subir de inmediato la pauta de la I2, ¿ya? Y eso, ¿ya? Ya, a ver... Ya. Con respecto a nuestra última clase, en que hablamos de la oxidación de ácidos grasos. Y la oxidación, no, ¿alguna pregunta que haya, y así aprovechamos de alguna duda que haya quedado de la última clase, y así aprovechamos obviamente de hacer la introducción para esta clase, ¿no? Ya. Respecto de la oxidación de los ácidos grasos, Xiomara, levantó la mano. Profe, a mí me queda dudas con la acción de la taclipasa, creo que se llamaba. ¿Y qué pasaba con es que no alcancé a escribirla bien, entonces no. Triacilglicerol lipasa, la TAC lipasa. Sí. Después de qué pasaba con como el ácido graso solo y el glicerol. Ya, bueno, igual se lo voy a recordar ahora, ¿ya? Respecto del comentario que hace Xiomara, o la pregunta que hace Xiomara, y de ahí obviamente nace el concepto también de oxidación de aminoácidos. Acuérdense que la última clase comenzamos el proceso de metabolismo de ácidos grasos en el tejido adiposo. Entonces, si bien es cierto, gracias, Catalina. Sí, tuvo problemas. Después tuve que ya. Perdón. Ya. Déjenme chequearlo al tiro. Perdón. Ya. Exactamente, se coló mi carnet que tenía que mandar unos papeles y se me olvidó, como estaba escaneando los controles, se me olvidó cambiarle el nombre, entonces le puse, como tenía el mismo nombre y ya había grabado el control 6, todo lo que uno escanee después, por lo menos con esta impresora, lo incorpora en ese documento como hoja anexa, por eso apareció mi carnet, pero bueno, ya, no lo usen para cobrar ningún cheque, ¿eh? Además que va a rebotar, así que no hay problema. Ya. Entonces, el concepto de oxidación de ácidos grasos, acuérdense que nosotros la situamos dentro del contexto metabólico,
en una condición de hipoglicemia. Y habíamos dicho, en una condición de hipoglicemia, lo que está haciendo el hepatocito es utilizar precursores para la síntesis de ácidos grasos. Y ahí era lactato o alanina, dependiendo de cómo se generaba esa condición de hipoglicemia. Pero para la síntesis de una molécula de glucosa, además de los átomos de carbono, dijimos que se requería de energía. Y la energía la utiliza o la obtiene directamente de los procesos de degradación de ácidos grasos. Entonces dijimos, bueno, el organismo almacena ácidos grasos como triacilgliceroles, TAG, ¿ya?, en el tejido adiposo. Por lo tanto, la condición de hipoglicemia permite una relación bastante estrecha entre el tejido adiposo y el hepatocito y el hígado. El tejido adiposo va a degradar los triacilgliceroles que se encuentran almacenados en estas gotas de grasa en el adipocito y los va a transportar a través de la sangre hacia el hígado, donde va a llevarse a cabo el proceso de oxidación de los ácidos grasos para la obtención de energía, ¿ya? Entonces, no solamente relacionamos dos órganos, o en este caso dos tipos de células o dos tipos de tejido, ¿ya?, el tejido adiposo y el tejido hepático, sino que también vamos a ver que, si bien es cierto, en una condición de hipoglicemia, en el tejido adiposo hay degradación, ¿ya?, catabolismo, y en el tejido hepático, en la misma condición metabólica, hay anabolismo o biosíntesis de glucosa, ¿ya? Entonces, ¿qué dijimos que ocurría en el adipocito? En el adipocito, estos triacilgliceroles, que es la forma que tiene el sistema de almacenar ácidos grasos, ¿ya?, son los triacilgliceroles, dijimos que eran moléculas orgánicas altamente hidrofóbicas, donde las cadenas acílicas se encontraban esterificadas, o el ácido graso se encontraba esterificado a un esqueleto glicerol, ¿ya?, que lo representamos de esta manera. Y dijimos que, si bien es cierto, estos ácidos grasos podrían ser de cadena diferente, largo, así como también pueden tener distintos grados de saturación o insaturación, etc. Y nosotros dimos como ejemplo la tripalmitina, donde esta nomenclatura dice relación con un C16C, ¿ya? Entonces, este triacilglicerol dijimos que estaba protegido y almacenado en un grano de grasa, rodeado por unas proteínas que son las perilipinas. Y las perilipinas las dibujamos rodeando el grano de la gota de grasa, ¿ya? Bajo una condición de hipoglicemia dijimos que hay una activación de proteína quinasa A, exactamente por el mismo mecanismo mediado por glucagón, ¿ya?, donde hay una activación de la adenilatociclasa por la subunidad alfa de la proteína G a través de su actividad GTPásica, y esta adenilatociclasa aumentaba o sintetizaba a AMP cíclico como segundos mensajeros a partir de ATP. Y este AMP cíclico activaba proteína quinasa A, y la proteína quinasa A lo que hace es fosforilar, ¿ya?, con gasto de ATP. Y fosforilaba las perilipinas y generaba, por lo tanto, un cambio conformacional de estas perilipinas, formando clúster y permitiendo, o más bien dicho, liberando a la gota de grasa, ¿ya?, para la acción de una enzima, ¿ya? Si antes las perilipinas no fosforiladas estaban protegiendo, por decirlo de alguna manera, después cuando se fosforila y cambia su conformación de las perilipinas, se ordenan en clúster y desprotegen a esta gota de grasa, ¿ya? Por lo tanto, dejan la gota de grasa expuesta a la acción de una enzima que es la triacilglicerol-lipasa, la cual también vimos que se regulaba covalentemente. Es decir, que proteína quinasa A, dependiente de AMP cíclico, también fosforila y activa a la triacilglicerol-lipasa con gasto de ATP, ¿ya? Entonces, dijimos, podríamos ponerlo de esta manera. Triacilglicerol, aquí. La triacilglicerol-lipasa, ¿ya?, que en su forma fosforilada se encuentra activa, y que la activación de la... no puedo escribir y hablar al mismo tiempo, ¿eh? Y que la activación de la triacilglicerol-lipasa, ¿ya?, con gasto de ATP estaba mediado por proteína quinasa A, que se encontraba activa en esta condición de hipoglicemia, es decir, proteína quinasa A
está activada por este aumento intracelular de este segundo mensajero que era activado por glucagón de manera indirecta. ¿Ya? Entonces, nuestra condición de hipoglicemia dijimos que trae como consecuencia un aumento del segundo mensajero intracelular, activando proteína quinasa A y fosforilando a la triacilglicerol-lipasa. Y esta triacilglicerol-lipasa puede interaccionar con el grano de grasa, con el grano de grasa, ¿ya? O la gota de grasa, ya que las perilipinas la dejaron expuesta también a través de este proceso de fosforilación. Y favorece, por lo tanto, la ruptura del enlace, liberando los 3 ácidos grasos, CH2, 14, 15, 16, ¿ya? Esto por 3, más el esqueleto glicerol, ¿ya? 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí está, ¿ya? Más el esqueleto glicerol. ¿Qué dijimos entonces? Que el esqueleto glicerol era transportado a través de la sangre, es hidrosoluble, se transporta directamente por la sangre hacia el hepatocito y va a ser utilizado en los procesos gluconogénicos como precursor. Y los ácidos grasos van a ser transportados también al hepatocito asociado a una proteína, albúmina, formando un complejo albúmina-ácido graso, se transportan a través de la sangre hacia el hepatocito, ¿ya? Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el hepatocito? ¿Ya? Primero voy a mostrarles, para que no nos olvidemos, en el hepatocito, en esta condición metabólica, para no olvidarnos, en hipoglicemia, está realizando gluconogénesis, por lo tanto necesita 2 moléculas de piruvato y esas 2 moléculas de piruvato lo transforma en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y esas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato terminan en una molécula de glucosa, ¿ya? Pero dijimos que en este proceso gluconogénico requiere de energía, ¿ya? La actividad de la piruvato carboxilasa genera para transformar piruvato oxalacetato, requiere de 2 ATP. El oxalacetato para transformarse en fosfonorpiruvato, que puede ser directo o indirecto, o sea, por la ruta corta de lo mismo. Ahí requerimos de 2 moléculas de GTP, y después de 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato necesitamos otras 2 moléculas de ATP. Por lo tanto, el costo real o el costo neto para la síntesis de una molécula de glucosa son 6 moléculas de alta energía, 4 ATP y 2 GTP. Entonces, lo que vamos a ver es cómo obtenemos la energía para favorecer estos procesos gluconogénicos. Pero, antes de eso, desde el adipocito, ¿ya? Y a través de la sangre, fue transportado glicerol, ¿ya? OH, CHOH, OH, ¿ya? Entonces, lo voy a escribir acá. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con el glicerol una vez que llega al hepatocito? Bueno, el glicerol es fosforilado, puede ser fosforilado con gasto de ATP. Voy a escribir la reacción da lo mismo, aquí lo que importa son las flechas. Ocurre una fosforilación con gasto de ATP por una enzima que es una quinasa, por la glicerol 3-fosfato quinasa. Y fosforila el carbono 3 para formar el alcohol.
o fosfato y forma glicerol 3-fosfato. ¿No? Y el glicerol 3-fosfato es un alcohol, bueno, alcohol, sufre un proceso de oxidación, por lo tanto, si el glicerol 3-fosfato se oxida, alguien se tiene que reducir, nada más, genera NADH, por lo tanto el alcohol se transforma en dihidroxicetona-fosfato. Dihidroxicetona-fosfato. Y la dihidroxicetona-fosfato entra a la ruta gluconogénica como dihidroxicetona-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Y sigue la ruta gluconogénica hasta la síntesis de glucosa, ¿ya? La particularidad, o sea, en el fondo la utilización en este caso de glicerol como precursor gluconogénico, obviamente, implica otro gasto de ATP, pero además regenera el NADH. No se olviden que NADH ustedes lo necesitan para transformar el 1,3-bifosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, en la utilización de glicerol como precursor para el proceso gluconogénico, si bien es cierto, gastan ATP, sería un ATP, o sea, si esto lo multiplican ustedes por 2, ¿ya? Gastarán 2 ATP, 2 glicerol 3-fosfato, generan 2 NADH, 2 dihidroxicetona-fosfato, y las dos moléculas de dihidroxicetona-fosfato, una se tiene que isomerizar a gliceraldehído 3-fosfato, y después viene la segunda fase de la gluconogénesis. Por medio de la aldolasa, la dihidroxicetona-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato se condensan para formar fructosa 1,6-fosfato. Entonces, si ustedes se fijan, si glicerol es el precursor para una molécula de glucosa, el gasto energético es menor. Solamente son 2 moléculas de ATP, y aquí están generando los 2 NADH para que el 1,3-bifosfoglicerato se transforme en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Pero si siguen la ruta gluconogénica solamente de glicerol 3-fosfato, tienen una ganancia neta de NADH. ¿Por qué? Porque su producto entra directamente a la ruta gluconogénica como gliceraldehído 3-fosfato, no lo tienen que generar, ¿ya? Entonces tienen una ganancia neta de 2 NADH. Pero esa es la forma que tiene el glicerol de poder ser utilizado como precursor gluconogénico, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre con los ácidos grasos que llegaron al hepatocito y transportados a través de albúmina? Estos ácidos grasos lo voy a anotar de esta manera para que no se olviden. 14, 16, CH3, ¿ya? Estos ácidos grasos, cuando llegan al hepatocito, llegan realmente al citosol, ¿ya? Llegan al citosol del hepatocito, atraviesan la membrana plasmática, y en el citosol del hepatocito, lo primero que ocurre al ácido graso es activación. Ocurre una activación. Una vez que el ácido graso está activado, asociado a la membrana mitocondrial interna, ¿ya? De la mitocondria, la membrana mitocondrial interna, ocurre, o asociado a esta membrana, ocurre el segundo proceso, que es el transporte, ¿ya? Es decir, este ácido graso, que proviene de los procesos de degradación de los triacilgliceroles en el hepatocito y que fue posteriormente transportado, asociado a albúmina, hacia el hepatocito, ese ácido graso, primero en el citosol, va a ser activado. Una vez que es activado, tiene que atravesar la membrana mitocondrial interna, que es una membrana bastante selectiva e impermeable, ¿ya? O sea, bastante selectiva en el sentido en que
todas las moléculas necesitan un transportador a nivel de la membrana mitocondrial interna, que para este caso también en la externa, ¿ya? Entonces pongamos acá membrana mitocondrial externa, interna. Tiene que ocurrir el mecanismo de transporte, ya que el ácido graso va a ser oxidado en la matriz mitocondrial. Y por último, en la matriz mitocondrial ocurre el tercer proceso, que tiene que ver con la beta-oxidación. Aquí recién vamos a ver oxidación, ¿ya? Entonces la secuencia sería el triacilglicerol, que se encuentra almacenado en estas gotas de grasa en el adiposito, tiene que primero ser catabolizado por la triacilglicerol lipasa. Los ácidos grasos tienen que ser transportados a través del asociado albúmina al hepatocito. Ahí veíamos ya un segundo transporte, un primer transporte. Una vez en el citosol del hepatocito tiene que ser activado. Una vez que está activado, utilizamos un segundo mecanismo de transporte a través de la membrana mitocondrial externa y interna. Y por último, la oxidación en la matriz mitocondrial. Entonces, veamos el primer proceso, la activación. Entonces, la activación del ácido graso ocurre en el citosol del hepatocito e involucra básicamente la siguiente reacción, donde mi ácido graso básicamente da cuenta de la formación de un enlace cetotiol, donde el ácido graso con gasto de ATP, el cual se hidroliza en AMP más pirofosfato, ya no es ATP más fosfato. Acuérdense que la hidrólisis de ATP en ADP más fosfato libera del orden de 30,5 kJ por mol, pero la hidrólisis de ATP en AMP más pirofosfato libera del orden de 43 kJ por mol. Y además que la enzima que cataliza este proceso de activación es una enzima específica para la hidrólisis de ATP en AMP y pirofosfato. Entonces, la energía liberada producto de la transformación de ATP en AMP y pirofosfato se utiliza para formar o favorecer la formación de un enlace covalente cetotiol. ¿A quién? A la coenzima A. Entonces, ese es el otro sustrato. Si usted tiene 1, 2 sustratos, 3 sustratos la enzima. Y esta enzima es la que se conoce como acil-CoA sintetasa. Se libera AMP y pirofosfato y el ácido graso se activa formando el enlace cetotiol. Por lo tanto, hemos generado nuestro acil-CoA. Esta reacción se muestra bastante desplazada hacia la formación de productos, ya que generalmente está acoplada también a la hidrólisis del pirofosfato, donde el pirofosfato en medio acuoso, por actividad de una pirofosforilasa, hidroliza el enlace fosfodiéster del pirofosfato, liberando los dos fosfatos. El delta G 0' para esta reacción es del orden de menos 20, es alrededor de menos 20 kJ por mol. ¿Qué significa esto? Que si la hidrólisis de ATP en AMP y pirofosfato libera del orden de 43 kJ por mol, la hidrólisis de pirofosfato ayuda en el proceso exergónico. Este ya es un proceso exergónico, pero la hidrólisis del pirofosfato desplaza aún más la reacción hacia la formación de los productos, es decir, hacia la activación del acil-CoA o la activación del ácido graso en un acil-CoA.
creo que se los dije cuando empezamos a hablar del ciclo de Krebs. Acuérdense que los átomos de carbono que vienen de la glucosa, que llegan a piruvato, y el piruvato cuando entra a la matriz mitocondrial, por actividad de la complejo piruvato deshidrogenasa, se forma acetil-CoA. Si ustedes se fijan, el acetil-CoA es muy parecido al acetil-CoA, CH3COS-CoA. Es decir, la única diferencia es que este tiene un átomo de carbono extra, aparte del carbonilo, y este tiene 15 átomos de carbono. Este también es un acil-CoA, ¿ya? Y aquí la función de la coenzima, ¿ya?, es transportar grupos acilos, ¿ya? Y esos son los mecanismos de transporte que utiliza la célula para poder movilizar las diferentes moléculas. Entonces, ¿cuál es la función del acetil-CoA o la coenzima que ingresa al ciclo de Krebs? Esa función, o sea, esa coenzima tiene la función de transportar los grupos acilo, o ese par de átomos de carbono que vienen del piruvato o de la glucosa, para poder entrar al ciclo de Krebs a través de una reacción de condensación con oxalacetato. ¿Qué función cumple la coenzima en esta reacción? Transportar los grupos acilo. Este grupo acilo ahora en la segunda fase lo tenemos que transportar hacia la matriz mitocondrial, y para eso tenemos que atravesar la membrana mitocondrial externa y membrana mitocondrial interna. ¿Qué otra cosa importante que ustedes tienen que considerar aquí para que después, cuando analicemos el balance metabólico, el balance energético, no nos olvidemos? Es que cuando el ATP se hidroliza en AMP y pirofosfato, lo que tenemos que considerar posteriormente es que los precursores para la síntesis de ATP son ADP, ¿ya? Me refiero a la síntesis, por ejemplo, medida por la ATP sintasa, utiliza ADP para la síntesis de ATP y no AMP. Entonces, este AMP, que es una señal intracelular de baja energía, este AMP, si lo hacemos reaccionar con un ATP, lo podemos transformar en dos moléculas de ADP. La enzima que cataliza esta reacción es una fosfonucleósido o nucleótido transferasa. ¿Para qué se lleva a cabo esta reacción? Y fíjense, estamos gastando una segunda molécula ATP. Entonces, la activación del acetil-CoA, la activación de este ácido graso gasta un ATP, pero en la reconversión de AMP en ADP gastan una segunda molécula de ATP. Y se gasta esta segunda molécula de ATP para generar ADP, que son los sustratos para la síntesis de ATP. Entonces, tenemos que considerar después, cuando veamos el balance metabólico o el balance energético, tenemos que considerar esta segunda molécula ATP que gasta el sistema, ¿ya? Entonces, no se olviden, voy a poner aquí como ayuda de memoria, activación, gasto neto de dos moléculas de ATP. Una por la actividad acil-CoA sintetasa y la segunda por la actividad fosfonucleótido transferasa para transformar este AMP en un ADP, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar ahí como ayuda de memoria. Ya. Una vez que está activado el ácido graso, es decir, formando la molécula acil-CoA, acil-CoA, voy a anotarlo aquí mejor porque necesito pizarra. Gasto neto 2 ATP. ¿Ya? Una vez que se encuentra activado nuestro ácido graso, es decir, lo voy a anotar aquí también. SCoA, está activado. La segunda actividad que se lleva a cabo es el transporte. Del acil-CoA, transporte del acil-CoA hacia la matriz mitocondrial.
Y para eso tiene que atravesar la membrana mitocondrial externa, el espacio intermembrana y la membrana mitocondrial interna. Resulta ser que el acil-CoA en la membrana mitocondrial externa, aquí tenemos nuestra membrana mitocondrial externa, se encuentra una proteína, que es una enzima, que se llama la acil-carnitin transferasa 1. Voy a poner el nombre para que no me moleste la pizarra. Voy a poner acá 1. 1 se llama acil-carnitina transferasa 1. ¿Ya? Sí, dijimos ahí. ¿Y qué es lo que hace la acil-carnitin transferasa 1? Transfiere el grupo acilo desde la coenzima hacia otra molécula transportadora que es la carnitina. Entonces, esta enzima, que está ubicada en la membrana mitocondrial externa, rompe el enlace cetotiol, libera la coenzima, y la cadena acílica la transfiere a una carnitina. No sé si se ve. Ay, perdón. Ahí. ¿Ya? La transfiere a una carnitina. Entonces, voy a poner acá carnitina. Lo voy a escribir el nombre, ¿no? Por último, después le doy la estructura, pero esto que ustedes la conozcan, ¿no? ¿Ya? Se la transfiere a la carnitina. Entonces, la carnitina es el segundo sustrato. Primer sustrato, acil-CoA. Segundo sustrato, acil-carnitina. Transfiere, por lo tanto, el grupo acilo desde la coenzima a la carnitina para formar la acil-carnitina. CH214, CO, y voy a poner aquí carnitina. ¿No? Y forma mi acil-carnitina. Antiguamente la carnitina se utilizaba como un suplemento, bueno, no antiguamente, se sigue utilizando, perdón, se me cruzó una información. La carnitina actualmente se utiliza como, no es suplemento alimenticio, sino que se utiliza en preparaciones para deportistas, cuando quieren quemar grasa, viene un suplemento de carnitina. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué es lo que hace la carnitina? Es acelerar o aumentar la velocidad de transporte de los ácidos grasos desde el citosol hacia la matriz mitocondrial. Pero recién vamos en la membrana mitocondrial, atravesamos la membrana mitocondrial externa y aquí estamos en el espacio intermembrano. ¿Ok? ¿Qué pasa con la acil-carnitina, que se sintetizó a partir de la acil-carnitin transferasa 1? En la membrana mitocondrial interna, esta es la membrana mitocondrial interna, por lo tanto, esto es mi matriz mitocondrial. Existe un antiporter, ¿ya? Este es un antiporter que permite la entrada de la acil-carnitina, ¿ya? Permite la entrada de la acil-carnitina hacia la matriz mitocondrial. Voy a borrar y voy a trasladarme de pizarra hacia acá para que... ¿no? Entonces... estamos en el espacio intermembrana con la acil-carnitina, que fue previamente sintetizada a partir del acil-CoA con la carnitina a través de la transferasa 1. ¿Ya? Entonces, la acil-carnitina que se encuentra ahora en el espacio intermembrana, este sería mi espacio intermembrana, esta sería mi membrana mitocondrial interna y esta sería la matriz mitocondrial.
Entonces la acilcarnitina dijimos que ingresaba a la matriz mitocondrial a través de un antiporter. Este es un antiporter. ¿Y qué es lo que hace un antiporter? Es un mecanismo de transporte en que se acopla la entrada de una molécula a expensas de la salida de otra. Entonces, por este antiporter entra acilcarnitina. Bueno, voy a ponerle solo el nombre. Entra la acilcarnitina. Y asociado a la cara interna de la membrana mitocondrial interna, existe otra proteína, que es la 2, y la 2 es una acilcarnitina transferasa 2. Y básicamente lo que hace la acilcarnitina transferasa 2 es transferir el grupo acilo desde la carnitina a una coenzima. Entonces, el sustrato, acilcarnitina, no me quedó muy bonito. A ver, espérense, a ver cómo lo podemos hacer. Ya lo voy a cambiar de lugar. Da lo mismo, pero... Si no se van a cruzar. ¿Sí? ¿Hacia qué cosa transportaba el acil? La acilcarnitina transferasa 2. Sí, ¿qué hacía? En eso me perdí. Transfiere el grupo acilo desde la carnitina a una coenzima. Entonces, déjenme poner acá el dibujito. Entonces, voy a cambiar solamente de posición el antiporter. ¿Ya? Este es mi membrana mitocondrial interna. Entonces dijimos que la acilcarnitina ingresa a la matriz mitocondrial a través de este sistema antiporter, en que entra acilcarnitina y en la cara interna de la membrana mitocondrial interna hay una segunda enzima que es la acilcarnitina transferasa 2, y lo que hace la acilcarnitina transferasa 2 es transferir el grupo acilo desde esta carnitina a una coenzima. Entonces, necesita un segundo sustrato, que es la coenzima, CoA-SH, para generar el acil-CoA. Si ustedes se fijan, volvemos a generar nuestro acil-CoA y se libera la carnitina. Entonces lo vamos a dibujar acá. Carnitina. Y esta carnitina que se genera como producto de la actividad de la acilcarnitina transferasa 2 es la que se moviliza hacia el espacio intermembrana y es el sustrato para la acilcarnitina transferasa 1. ¿Okay? Entonces el antiporter es carnitina, acilcarnitina, ¿ya? Entonces lo que usted tiene que considerar en este mecanismo de transporte es que no hay un transportador específico acil-CoA, es decir, el ácido graso que fue previamente activado en el citosol no puede ser transportado como acil-CoA. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de transporte? El grupo acilo va a ser transferido desde la coenzima a una carnitina por la acilcarnitina transferasa 1 y así atraviesa la membrana mitocondrial externa y entra a la matriz mitocondrial a través de un sistema antiporter, acilcarnitina, carnitina, y en la matriz mitocondrial, o asociado a la membrana mitocondrial interna, existe otra enzima, la acilcarnitina transferasa 2, que vuelve a generar el acil-CoA, es decir, transfiere el grupo acilo desde la carnitina hacia la coenzima. Lo importante es que el proceso de oxidación que viene a posterior siempre es con el ácido graso activado, es decir, con la coenzima A. Denme 30 segundos que nos veo mi cargador de... No voy a morir. Acá está.
¿Ok? Entonces el mecanismo de transporte es asociado a carnitina. Carnitina es la que moviliza el ácido graso desde el citosol hacia la matriz mitocondrial. Pero en la matriz mitocondrial, la acil-carnitina transferasa 2 regenera el acil-CoA. Y por lo tanto, nuevamente tenemos nuestro ácido graso activado en la matriz mitocondrial, como acil-CoA. ¿Ya? Y por último, a ver si necesito toda la pizarra. Y por último, como tercer punto, la beta-oxidación que ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Okay? Entonces, en la matriz mitocondrial hemos regenerado nuestro ácido graso activado con la coenzima, por lo tanto tenemos CH3, CH2, y aquí sí que voy a necesitar CH2, CO, CH2, CO, S, CoA. ¿No? Entonces aquí tenemos 1 alfa beta, este sería mi carbono beta, 1, 2, 3, 4, 12. Ya, solamente para mantener la nomenclatura, ¿ya? Esa estequiometría. Ahí tenemos nuestro ejemplo. Parece que nosotros partimos con un ejemplo de un C16,0, es decir, un ácido graso de 21 átomos de carbono, de 16 átomos de carbono y completamente saturado. Es solamente como ejemplo, ¿ya? El concepto de beta-oxidación es porque la oxidación ocurre sobre el carbono beta del ácido graso. ¿Ya? De acuerdo a la nomenclatura de este ácido graso, el carbono adyacente al grupo carbonilo, en este caso al cetotiol, sería el carbono alfa. El segundo átomo de carbono sería el carbono beta. De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3. Por lo tanto, cualquiera en la literatura puede, si bien es cierto, toda la literatura se refiere a beta-oxidación, algunos libros de manera específica dicen, bueno, la oxidación del carbono 3 es por eso. Carbono 3 o carbono beta son exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente para que ustedes vean o relacionen la nomenclatura respecto de estos ácidos grasos. No se olviden, esta es la nomenclatura antigua. El carbono beta es el segundo átomo de carbono adyacente al grupo funcional más importante. De acuerdo a la estequiometría, la nomenclatura IUPAC, que es la nueva, sería el carbono 3. ¿Ya? Entonces, ese es mi carbono beta. ¿Qué significa eso? Por lo tanto, el proceso de beta-oxidación es que la oxidación ocurre en ese átomo de carbono. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre la oxidación? Entonces, aquí yo le voy a dar los nombres genéricos, los nombres generales, no los nombres específicos. Este va a ser nuestro acil-CoA, donde acil representa esta cadena acílica y CoA al grupo que lo transporta, en este caso la coenzima, ¿ya? Entonces tengo mi acil-CoA. Una vez que ingresa a la matriz mitocondrial, ¿ya? Y se regenera como acil-CoA, la primera reacción de oxidación es mediada por una flavoproteína, que es la acil-CoA deshidrogenasa. La acil-CoA deshidrogenasa es una flavoproteína que se va a reducir a expensas de la oxidación del átomo de carbono beta, ¿ya? Entonces lo voy a anotar de esta manera. Mi acil-CoA es una flavoproteína y por lo tanto esta flavoproteína se va a reducir a FADH2. A ver, para que no se vea tan
Voy a dibujar, voy a escribir el nombre de la enzima al lado de acá. Esta se llama acil-CoA deshidrogenasa. Y esta acil-CoA deshidrogenasa es una flavoproteína. Entonces voy a dibujar aquí, esta como sería mi enzima. Sería una flavoproteína que se reduce. Acuérdense que si una enzima se reduce durante el proceso de transformación, esta enzima tiene que volver a regenerarse o volver a su condición basal, que sería su condición oxidada. Entonces, este FADH2 se tiene que reoxidar y lo hace directamente transfiriéndole los electrones a la quinona para favorecer la reducción a QH2. Bueno, aquí yo me salté un paso. Aquí hay una proteína ETF. Es su sigla en inglés. Es una flavoproteína transportadora de electrones, ¿ya? Que favorece la reoxidación de la acil-CoA deshidrogenasa. Entonces esta está oxidada y esta está ahora reducida. Y la reoxidación va a dar cuenta de la transferencia de los dos electrones a la quinona para generar QH2. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la acción es similar a la succinato deshidrogenasa. Transfiere los electrones, como flavoproteína, le transfiere los electrones a la quinona. ¿Ya? Entonces, esta enzima va a través de esta cadena también. Se salta el complejo 1 y solamente va a generar, por lo tanto, un gradiente de 6 protones en la cadena transportadora de electrones como flavoproteína. ¿Ya? Eso lo tenemos que considerar. Esta es la proteína que está en la membrana mitocondrial interna, ¿ya? Y que la transfiere los electrones directamente a la cadena a través de la quinona, ¿ya? Esta reacción va a dar cuenta, dijimos, de la oxidación del carbono beta. Entonces, va a generar el siguiente producto. Como es una flavoproteína y el FAD transporta electrones, se genera el alqueno correspondiente. Aquí, perdón. Y esta molécula se llama, como está en posición trans, fíjense, esto es trans delta 2, ¿por qué? Carbono 1, carbono 2, hay un doble enlace. No se olviden que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, por lo tanto este es un trans que está en los diferentes planos, uno hacia arriba y otro hacia abajo respecto al doble enlace. Delta 2, ¿por qué? En el carbono 2 hay un doble enlace. Enoil, que es la nomenclatura del doble enlace, y el que lo transporta, enoil-CoA. Entonces transformamos nuestro acil-CoA en un trans delta 2 enoil-CoA. Y ahí está oxidado nuestro carbono beta. La siguiente reacción es mediada por una enzima que se llama la trans delta 2 enoil-CoA hidratasa. Significa que al doble enlace entra una molécula de agua, y esa molécula de agua, de acuerdo a la regla de Markovnikov, dice que se forma lo siguiente. (12, 13, 14, 15, 16). ¿Está bien? Entonces, la regla de Markovnikov dice que para un doble enlace, la molécula de agua, que es esto, HOH, el grupo OH, o el grupo alcohol, o el grupo OH, entra en el carbono más distante del grupo funcional. Por lo tanto, en el carbono 3 entra el grupo alcohol del agua, y en el carbono 2, el hidrógeno. Y se forma, por lo tanto, fíjense, es el carbono beta. Beta
hidroxi acil CoA. ¿Okay? Ahora, ¿qué hemos formado el alcohol? Fíjense, hemos formado el alcohol en el carbono beta. Como no tengo más pizarra, tengo que borrar. Ahora que hemos formado el alcohol del carbono beta, vamos a oxidarlo. Ahora el carbono beta se oxida. Y en la oxidación es mediada por una enzima que se llama la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Y como tenemos que oxidar el carbono beta, y fíjense, aquí tenemos un alcohol, quien se reduce es un NADH. Aquí se utiliza una nicotina dinucleótido para oxidar ese alcohol a un carbonilo. Entonces, formamos ¿qué es lo que formamos? Este sigue siendo mi carbono beta, entonces formamos el beta-ceto acil CoA. ¿No? Y aquí tienen la segunda oxidación. Fíjense, primero la primera oxidación del alcano a un alqueno, después viene una hidratación, después viene la segunda oxidación y una vez que se oxida, fíjense, el carbono beta acuérdense que partimos con un C16, ¿ah? Así, CoA, voy a poner acá, acuérdense que partimos con un C16,0, ¿ya? Entonces, una vez que hemos oxidado el carbono beta, entra en acción la siguiente enzima, que es una tiolasa, por lo tanto, entra una molécula de agua, y básicamente lo que ocurre es, no, perdona, entra una molécula de coenzima, CoASH, entra una molécula de CoASH, y básicamente lo que ocurre es, se rompe ese enlace, y se libera este producto, por lo tanto aquí liberamos CH3, COS-CoA, es decir, se genera un acetil-CoA, y mi cadena, fíjense, liberamos dos átomos de carbono, esto es un C2,0, por lo tanto, ahora nuestra cadena me queda mi ácido graso 16 átomos de carbono, en la que se liberaron dos átomos de carbono, me debería quedar de 14. 10, 11, 12, 13, 14. Por lo tanto, hemos generado un C14C. Y aquí tenemos un producto. Ah, y generamos acetil-CoA. ¿No? Cuando ustedes generan un acetil-CoA, ahí tienen un ciclo de beta-oxidación. Eso significa que el proceso de beta-oxidación ocurre por ciclos. Y cada ciclo que involucra, y se va repitiendo, ¿ya? El ciclo involucra una oxidación con una flavoproteína para formar el alqueno, una hidratación para formar el alcohol, una oxidación para formar el ceto, ¿ya? O el carbonilo. Y por último, una tiolasa que rompe la molécula y la escisiona, liberando un acetil-CoA y acortando mi ácido graso de 16 átomos de carbono en un ácido graso de 14 átomos de carbono. Por lo tanto, esas cuatro reacciones, mediadas por cuatro enzimas diferentes, van a actuar
de tal manera de ir degradando el ácido graso para ir generando moléculas de acetil-CoA. ¿Ya? Por eso en algunos libros hablan de los ciclos de beta-oxidación. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un ácido graso de un ácido palmítico. El ácido palmítico dijimos que era un ácido palmítico dijimos que era un CH3, CH12 o CH14, 14, 15, 16. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un C16, 0. En el primer ciclo de beta-oxidación, eso representa un ciclo, entonces voy a poner aquí primer ciclo. Y en ese primer ciclo, no se olviden que actúan 4 enzimas. Voy a anotarlas por aquí como ayuda a memoria. Enzimas. Primero actúa una acil-CoA deshidrogenasa, que es una flavoproteína y que transforma el alcano en un alqueno. La segunda reacción es la formación del alcohol a partir de ese alqueno. Alejandra, levantó la mano. Sí, pero iba a preguntar lo que está explicando ahora en realidad. Ya, súper. ¿Ya? Entonces, en el primer ciclo, dijimos que actúa una enzima que es la acil-CoA deshidrogenasa, que es una flavoproteína y que transforma el alcano en un alqueno, en un doble enlace. Después, la segunda enzima es una trans-delta-2 enoil-CoA hidratasa. Y lo que hace esta hidratasa es introducir una molécula de agua al doble enlace para formar el alcohol. Una vez que se forma el alcohol, entra en juego la tercera enzima, que es una beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, favoreciendo la oxidación de ese alcohol en un carbonilo. Por lo tanto, ahí sí o sí entra un NAD. ¿Ya? Para terminar con la cuarta enzima y la cuarta reacción del primer ciclo, con una tiolasa que corta la cadena en 2 átomos de carbono y obviamente utiliza coenzima para mantener activo el grupo acilo. ¿Ya? Entonces, la participación de estas 4 enzimas en el citosol, que darían cuenta de un ciclo de beta-oxidación, déjenme correr acá, ¿ya? Genera como producto, lo voy a poner acá, genera como producto un FADH2, lo vamos a notar como producto, ¿ya? Pero producto netamente no es, sino que los electrones van a ser transportados a través de esta proteína transportadora de electrones hacia la quinona, pero lo vamos a considerar como si fuese un FADH2 para el recuento energético final. ¿Ya? La primera enzima genera un FADH2 que posteriormente los electrones son transferidos a la quinona, ¿ya? Pero pongámoslo así. La segunda reacción gasta una molécula de agua, no la voy a anotar, ¿ya? La tercera reacción es otra reacción de oxidación donde el alcohol se transforma en un ceto, por lo tanto aquí se genera un NADH. Y la cuarta reacción, donde la tiolasa escisiona esta molécula, corta esta molécula en 2 átomos de carbono, por lo tanto aquí se genera como producto una molécula de acetil-CoA. Y ahora, después del primer ciclo, mi cadena, mi acil-CoA, se ha reducido en 2 átomos de carbono. Entonces me quedaría un CH2-12 SCoA. Me queda un C14-0. ¿Ya? Este ácido graso hace un segundo ciclo de beta-oxidación con las mismas 4 enzimas, por lo tanto,
me genera otro FADH2, me genera otro NADH, y me genera otra molécula de acetil-CoA. Y mi ácido graso ahora se ha acortado a 12 átomos de carbono. Y así ocurre cíclicamente hasta degradar completamente mi molécula de 16 átomos de carbono. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos ciclos necesita para degradar? ¿Cuántos ciclos se necesitan para degradar completamente este ácido graso? Ay, mire, una alergia me está dando. ¿Cuántos ciclos necesitan para degradar completamente un ácido graso de 16 átomos de carbono? Si con el primer ciclo generan 14. ¿Por qué? ¿Por qué 7, Benjamín? ¿O por qué? Sí, ¿por qué 7? Pero si en cada ciclo genera acetil-CoA, 7 por 2, 14. Ah, lo que pasa es que en el último ciclo se genera un ácido graso de 4 átomos de carbono. Y cuando se lleva a cabo el último ciclo, que es el séptimo, generan 2 moléculas de acetil-CoA. Por lo tanto, son 7 ciclos, y no son 8. ¿Ya? Se hace en el tercer ciclo, lo voy a resumir ahora, se hace en el tercer ciclo, les quedaría este era un C12, ¿ya? 16, 14, 12, aquí quedaría un C10, 0. Se hace en un cuarto ciclo, sería un C8, 0. Se hace en un quinto ciclo, sería un C6, 0. Se hace en un sexto ciclo, sería un C4, 0. Y cuando hacen el séptimo ciclo, este C4 actúa la deshidrogenasa, actúa la hidratasa, actúa la deshidrogenasa para formar el ceto, y cuando actúa la tiolasa, esos 4 se dividen en 2 moléculas de acetil-CoA. Por lo tanto, son 7 ciclos de beta-oxidación para degradar completamente un ácido graso de 16 átomos de carbono. No se olviden que en el último ciclo se generan 2 moléculas de acetil-CoA. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un C16 como un ácido palmítico, ¿cuántos productos genero? Entonces, ya sé que necesito 7 ciclos. ¿Cuántos se generan de FADH2? ¿Cuánto genero de NADH? ¿Y cuántas moléculas se generan de acetil-CoA? ¿Ah? ¿Cuánto necesitan? O sea, perdón, ¿cuánto se genera? Tiene que tener confianza, Cata. Eso es. 8 acetil-CoA. Generan 8 acetil-CoA, generan 7 NAD y generan 7 FADH2. ¿Y por qué no son números iguales? Si cada ciclo genera FADH2, NADH y acetil-CoA. Ah, es que en el último ciclo generan 2 moléculas de acetil-CoA. Por lo tanto, por cada ciclo, un FADH, un NADH y un acetil-CoA extra para cualquier ácido graso
de cadena par, ¿ya? Cada ciclo genera un FADH2, una DAH y una acetil-CoA, excepto el último ciclo que genera 2 moléculas de acetil-CoA. Entonces, si ustedes se fijan, si ahora yo quiero hacer un balance energético de un, lo dejemos acá, de un ácido graso de 16 átomos de carbono, uno solo, genera 7, lo voy a ordenar un poquito más para que pueda hacer rápidamente un cálculo. Entonces, de estos 7 ciclos de beta-oxidación para un ácido graso de 16 átomos de carbono, me genera 7 FADH2, 7 NADH y 8 acetil-CoA. Por lo tanto, si yo quiero hacer un balance energético, ¿qué es lo que tengo que hacer? El 7 FADH2 lo multiplico por 1.5 moléculas de ATP de acuerdo a la teoría quimiosmótica. No se olviden que este entra directamente a la quinona, se salta el complejo 1, dijimos que entonces se generaban 6 protones en el gradiente, esos 6 protones de acuerdo a la síntesis de ATP y a la translocasa, daba una conversión de 1.5 moléculas de ATP. Por lo tanto, son 7 y la mitad de 7, 3,5, son 10,5 moléculas de ATP. 7 NADH por 2.5, de acuerdo a la teoría quimiosmótica, estamos hablando de 7 por 2, 14, y la mitad de 7, 3,5, 17,5 moléculas de ATP. Las 8 moléculas de acetil-CoA tienen que entrar al ciclo de Krebs. Y por cada molécula de acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, genera 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Por lo tanto, 8 por 3 genera 24 moléculas de NADH en el ciclo de Krebs, 8 moléculas de FADH2 y 8 moléculas de GTP. Hacemos exactamente lo mismo. 24 tenían 48, la mitad de 24 son 12, 48, 58, son 60 moléculas de ATP. 8 por 1,5, 8 y 4 son 12 moléculas de ATP y 8 moléculas de ATP. Fíjense, un ácido graso de más de 16 átomos de carbono, por lo tanto, me generan como energía química 10, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 49, 109 moléculas de ATP. Pero tenemos que restar las 2 moléculas de ATP del proceso de activación, donde una es de la activación directa, mediada por la acetil-CoA sintetasa, y la otra por una fosfonucleósido transferasa. Fosfonucleósido transferasa. Eso significa que la cantidad de ATP que yo puedo obtener, o que la célula puede obtener, para los productos de la oxidación de un ácido graso de 16 átomos de carbono, son 107 moléculas de ATP. Es harta energía, imagínense, de un ácido graso. Y no se olviden que de un triacilglicerol vienen 3 moléculas de ácido graso, y esas 3, por lo tanto, lo tienen que multiplicar por 107, lo que daría cuenta de 321 moléculas de ATP. No es que se sintetice ATP, sino que en el fondo es la energía que provee el proceso de beta-oxidación que daría cuenta para la síntesis del orden de 107 moléculas de ATP. Energía más que suficiente para poder llevar a cabo los procesos gluconeogénicos en el hepatocito. Mientras hay gluconeogénesis en el citosol del hepatocito, donde el ácido graso se está activando y posteriormente está siendo transportado hacia la matriz del hepatocito, hacia la matriz mitocondrial del hepatocito, y ocurre la beta-oxidación, en paralelo está llevándose a cabo la gluconeogénesis. Pero no se olviden que la gluconeogénesis, independiente cuál sea el precursor gluconogénico, lactato o alanina,
se tiene que transformar en piruvato, y el piruvato sí o sí está obligado a entrar a la matriz mitocondrial, y ese piruvato se transforma en oxalacetato, ¿ya? Y ahí vamos a ver, no lo voy a ver ahora, por la hora, ya que ya está, es día lunes, ¿ya? Vamos a ver que ahí hay un mecanismo regulatorio que va a determinar que los átomos de carbono que vienen de alanina, que vienen de lactato, hagan gluconogénesis. ¿Por qué? Porque el piruvato que se genera tiene que entrar a la matriz mitocondrial, y ahí hay un mecanismo regulatorio, que lo vamos a recordar, que ya lo vimos, que es el de la piruvato carboxilasa y el complejo piruvato deshidrogenasa, que es regulado por, acuérdense, los niveles intramitocondriales de acetil-CoA. Y ahora tenemos un acetil-CoA que se está generando de manera importante en la beta-oxidación. Entonces ahí tenemos un control regulatorio. Yo no lo saco, Cata, yo no saco la conversión de acetil-CoA por ATP, sino que ustedes tienen que indicar que ese acetil-CoA se tiene que oxidar en el ciclo de Krebs, y por cada molécula de acetil-CoA va a generar 2,5 ATP, un FADH2 1,5, serían 2, 3, 4 más un GTP 5. Sí, ¿ya? Pero si le piden especificar, Cata, lo tienen que hacer, ¿ya? La conversión, de acuerdo a la teoría quimiosmótica, ¿ya? Pero sí, es lo mismo, ¿ya? El acetil-CoA, en el fondo, pero ustedes tienen que indicar, el acetil-CoA, mientras sea oxidado en el ciclo de Krebs, y obviamente tiene que generar NADH, FADH2 y GTP, donde el NADH y el FADH2 tienen que ser reoxidados en la cadena transportadora de electrones, daría cuenta de la síntesis o de la energía necesaria para la síntesis de 5 moléculas de ATP. Si lo dicen de esa manera, igualmente está muy correcto, ¿ya? Así que, pero está bien la relación, pero no hay que comprimirla tanto, ¿ya? Entonces aquí hay dos cosas que se están dando en la matriz mitocondrial. La beta-oxidación está generando mucho acetil-CoA, ¿ya? Mucho acetil-CoA, que si bien es cierto, nosotros aquí hicimos una conversión, pero es una conversión energética, además. ¿Cuánto equivaldría? Pero vamos a ver qué es lo que realmente está ocurriendo con ese acetil-CoA, ¿ya? Y ese acetil-CoA tiene un control regulatorio sobre el complejo piruvato deshidrogenasa y sobre el piruvato carboxilasa. Y eso va a determinar que se favorezca el proceso gluconogénico. Entonces, si se favorece el proceso gluconogénico, es porque oxalacetato nos va a condensarse particularmente con acetil-CoA para que entre al ciclo. Entonces, vamos a ver qué pasa con el acetil-CoA. Y ese acetil-CoA es un precursor de cuerpo cetónico. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un ayuno prolongado, ¿ya? 2 días, 3 días, 4 días, los niveles de acetil-CoA generados en la matriz mitocondrial, producto de la oxidación de ácidos grasos, no van a poder entrar al ciclo. ¿Por qué? Porque los intermediarios del ciclo van a estar siendo utilizados preferentemente como precursores gluconogénicos. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al acetil-CoA si no puede entrar al ciclo? No se puede acumular. ¿Y qué es lo que hace el hepatocito? Lo transforma en otra molécula, cuerpo cetónico. ¿Y qué hace con los cuerpos cetónicos? Los exporta del hepatocito, viajan a través de la sangre hacia cerebro, músculo esquelético, músculo cardíaco. ¿Y para qué? Para proveer de energía a esos órganos que son 100% glicolíticos, donde el hígado no es capaz de proveer la suficiente cantidad de glucosa por la gluconogénesis para mantenerlos activos. Entonces ahí generamos otra molécula que es muy, muy importante, pero en esta condición metabólica, ¿ya? Así que eso lo vamos a ver mañana. Mañana vemos un poquito de regulación y vemos cuerpo cetónico. Por ahí preguntaron, que también lo voy a ver mañana. Déjenme ver quién lo preguntó. ¿Dónde está? Lo vi de reojo. Y la cara me preguntó, ¿y uno de cadena impar? Es muy particular el que tiene cadena impar, ¿ya? Sí, la activación siempre hay que restarla. Si uno quiere hacer un balance energético, siempre tienen que restar la activación. Y siempre son dos. Pero no se olviden de que son dos. Uno por la activación de la acetil-CoA de sintetasa y la otra por una fosfonucleósido-transferasa, que transfiere el fosfato del ATP al AMP para generar ADP, ¿ya? Entonces, siempre tienen que considerar la activación. ¿Y qué pasa con el impar? Algo muy particular.
que mañana se los voy a mencionar, ¿ya? Lo voy a dejar con la duda. ¿Ya? El impar, en el último ciclo, bueno, no lo voy a dejar nada con la duda. En el último ciclo, si es impar, antes del último ciclo van a quedar con 5 átomos de carbono. Y en el último ciclo liberan 2, un acetil-CoA. Por lo tanto, van a generar como producto un ácido graso de 3 átomos de carbono, es decir, un propionil-CoA. Y resulta ser que nosotros tenemos una ruta metabólica que permite transformar este propionil-CoA en succinil-CoA. Por lo tanto, esos átomos de carbono los podemos transformar en glucosa. Solo de los ácidos grasos impares. El punto está que nosotros no sintetizamos ácidos grasos impares y los únicos ácidos grasos impares pueden provenir de vegetales. Pero la disponibilidad de los ácidos grasos impares es tan insignificante que realmente no tiene efecto metabólico respecto de la ruta gluconogénica, ¿ya? Pero sí hay una ruta que sí podemos transformar, por lo tanto, esos ácidos grasos de 3 átomos de carbono en precursores gluconogénicos. Pero eso es absolutamente despreciable. Pero mañana se los muestro rapidito, ya que me preguntaron. Ya, traigan más preguntas mañana. 2 nuevas preguntas. Sí. O sea, yo les puedo hacer control toda la semana, pero lamentablemente nos vemos apretado el cuello, pero ya, no importa. Denme tiempo nomás para corregirlo rápido y ya, yo les voy a hacer control esta semana. ¿Sí? Para tratar de que mejoren sus notitas. O sea, de esto siempre mi premisa, Cata, es ver qué es lo que van a ver con Tamara el día jueves, y a eso obviamente hacer un control de esa materia para que no, ¿ya? Para que sea más provechoso. ¿Ya? Pero lo último que ya, regulación, sí, podemos enfocarnos en oxidación de ácidos grasos, ¿ya? Que puede ser bueno, un poco lo que vimos el jueves de degradación en el adipocito. Ahora vimos activación en el citosol, transporte y beta-oxidación. O sea, conceptos generales, a lo más son 2 preguntas cortitas. ¿Ya? ¿Ya? Eso, sí. Pero de todas maneras me voy a enfocar cuando veamos la ayudantía con Tamara. ¿Ya? Ya, que estén bien, cuídense. Descansen. ¿Xiomara? No, Ale. No. ¿Perdón? La Ale. Ale, sí. Todavía no distingo la voz. Dime. Que la molécula de 16 carbono es a partir de una molécula que se forman toda esa cantidad de ATP o a partir de un mol. Es un mol, pero es lo mismo. Ya, ok. O sea, de una molécula, de un ácido graso de ácido palmítico, eso lo podemos extrapolar a un mol. Es lo mismo. Ya, gracias. O sea, si tú ves, por ejemplo, la estequiometría, 3 ácidos grasos serían 3 moles y 1 mol de glicerol, ¿ya? Por lo tanto, la transformación química que nosotros vimos, si tú dices, por mol es correcto igual, de acuerdo a la estequiometría. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Ya, Valentina, súper. Que estén bien, cuídense. Chao, que estén bien, cuídense, descansen.